Carlos Fuentes, El poder, la silla y el sueño de un México justo. Sección, Personajes ilustres. Revista San Miguel Tradición y Orgullo. Por Francisco Becerra López. Hoy, en nuestra sección de Personajes ilustres, recordamos a Carlos Fuentes, uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana y mundial, cuya obra sigue siendo un faro de reflexión sobre la política, la identidad y el poder. Nacido el 11 de noviembre de 1928 en Panamá, Fuentes creció en un entorno que reflejaba la complejidad de las relaciones internacionales y los conflictos de poder, pero siempre con una fuerte conexión emocional e intelectual con México, país al que consideró su verdadero hogar. Carlos Fuentes fue un escritor y pensador cuya vida y obra estuvieron marcadas por la lucha por entender el destino político de México. En sus textos, especialmente en La silla del águila, Fuentes desentraña las dinámicas de la política nacional, donde la ambición por el poder es el motor de muchas decisiones, pero también es el factor que puede llevar a la nación a su descomposición. La silla del águila es, sin duda, una de las obras más representativas de su crítica al poder, ya que el símbolo de esa silla no es solo una referencia al poder presidencial, sino a las tensiones y contradicciones que éste genera en un país con una historia política tan turbulenta. El poder, para Fuentes, era una de las fuerzas más complejas y peligrosas de la política. En sus escritos, a menudo hablaba de la obsesión de los líderes por alcanzar el poder, a menudo para fines egoístas y destructivos. Sin embargo, también planteaba que el poder, cuando se utiliza correctamente, puede ser una herramienta de transformación social. En este sentido, las palabras de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien ha mencionado en diversas ocasiones, el poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, resuenan con el mensaje de Fuentes. Ambas figuras, aunque distantes en su enfoque y contexto, comparten una preocupación central por el uso ético del poder. Fuentes creía en un México donde el poder no fuera utilizado para la perpetuación de unos pocos, sino como un medio para lograr el bienestar colectivo. Su visión política estaba marcada por una profunda crítica a la corrupción y a los intereses de élites que, durante décadas, habían moldeado la política mexicana. En sus novelas, los personajes que luchan por el poder suelen ser individuos atrapados en una red de traiciones y ambiciones que no llevan a ninguna parte. Sin embargo, Fuentes nunca perdió la esperanza de que la política, si se ejerciera correctamente, podría ser un instrumento de justicia y libertad. A lo largo de su vida, Fuentes desempeñó un papel fundamental en la cultura mexicana, y su influencia trasciende las fronteras de la literatura. Fue un testigo agudo de las transformaciones del país, tanto en su lucha por la democracia como en su crítica a los sistemas autoritarios. En muchos sentidos, Fuentes se adelantó a su tiempo al imaginar un México donde la política y la sociedad pudieran estar al servicio del pueblo, sin la corrupción que históricamente ha lastrado las instituciones mexicanas. Hoy, al recordar su legado, es imposible no pensar en su llamado a la reflexión. Carlos Fuentes nunca dejó de cuestionar el poder, su moralidad y las instituciones que lo sostienen. En el México de hoy, marcado por luchas políticas internas, corrupción y desigualdad, las ideas de Fuentes siguen siendo una guía para entender el tipo de liderazgo que México necesita. Un liderazgo que, más allá de la obsesión por la silla del águila, busque ante todo el bien común. Carlos Fuentes dejó un mensaje claro: el poder debe ser siempre cuestionado, especialmente cuando no beneficia a todos. Sus palabras siguen siendo un recordatorio de que la verdadera virtud del poder radica en su capacidad para transformar la vida de las personas, para ofrecer justicia y equidad. En su México ideal, el poder no es un fin, sino un medio para alcanzar el bienestar de todos. Y mientras su figura sigue viva en las letras, su visión política sigue siendo un faro para aquellos que, como él, sueñan con un México más justo.